Disculpe chicos, disculpe, me estaba dibujando ahí una Peppa Pig. Bien, chicos, en el segundo bloque de lo que es este repaso correspondiente al examen del primer bimestre, vamos a analizar primero lo que es evolución. Cuando habíamos hablado de evolución, jóvenes, habíamos estado hablando de algunas características y dentro de la evolución hay que tomar en cuenta qué cosa es. Que la evolución es otra cosa más que el proceso de adaptación, proceso de adaptación de una especie en el tiempo, ¿ya? Esa es la evolución, en el tiempo. Y fundamentalmente, muchas veces, modificando su genoma. Y si hablamos de genoma, nos estamos refiriendo en sí al ADN, ¿ya? Al ADN. Dentro de lo que es evolución, quiero que recuerdes dentro de lo que es evolución, fundamentalmente a dos representantes. Quizás los más importantes, ¿no? Al señor Charles Darwin. La teoría de Darwin, acuérdate que era la famosa selección natural, ¿no? La selección natural. Donde decía que ¿quién sobrevive? Sobrevive el más apto, no el más fuerte. O sea, te puedo plantear en la pregunta, ¿no? Para Charles Darwin, ¿qué especie debería sobrevivir? La más fuerte, ¿verdad o falso? Falso, es la más apta, la que se puede adaptar a determinado medio, ¿no? Y en el tiempo, ¿ya? El más apto sobrevive. ¿Correcto? Y también vamos a hablar aquí del científico, ¿ya? Hugo de Bryce. Que es el que plantea la postura de la mutación, ¿ya? Mutación. Y para hablar de mutación, ¿a qué nos referimos? Que el ADN, conforme pasa el tiempo, pasan los años, pasan las generaciones, miles de años, las especies mutan, se va transformando su genoma, su ADN, para poder crear una nueva especie que pueda adaptarse mejor al medio ambiente. Esa es la propuesta de Hugo de Bryce, ¿ya? También hablemos en evolución. En evolución también tenemos que tocar indistintamente sobre las pruebas evolutivas. Y dentro de las pruebas evolutivas tenemos que hablar de los órganos, ¿sí? Los órganos que estaban divididos en tres grandes grupos. En los órganos homólogos, ¿sí? En los órganos análogos y en los órganos vestigiales o rudimentarios. A ver, acuérdate, cuando hablábamos de órganos homólogos quiere decir órganos que funcionaban de la misma manera, fundamentalmente, órganos que tenían la misma estructura, pero no necesariamente diferente función. Por ejemplo, nuestra extremidad superior para nosotros nos sirve para coger las cosas, que es un brazo, ¿no? Un brazo, un antebrazo, una mano. En cambio, para un felino le sirve tanto para correr como para cazar. Para una ballena le sirve para nadar. Pero los tres están formados ¿de qué? De piel, de músculo y de hueso, ¿no? Vasos sanguíneos, de estructura. Es homólogo. Y análogo sería de diferente estructura, pero a veces la misma función. La pata, por ejemplo, la pata anterior que tiene la mantis, le sirve para cazar, igual que la pata del tigre. Pero el tigre está hecho de músculo, de hueso, en cambio de la mantis de exoesqueleto, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, el ala
de un águila está hecho con plumas, con piel, con hueso, con músculo. En cambio, las alas de una mariposa, de una mosca, de un zancudo, están hechos de otro material. Órganos vestigiales. En órganos vestigiales podemos mencionar los órganos que ya no utilizamos o que se propenden a desaparecer. Ejemplo de órganos vestigiales en el ser humano: la quinta molar o muela del juicio. Ejemplo de órganos vestigiales: el apéndice, que de una u otra manera va a dejar de ser útil para nosotros. Otro órgano vestigial, por ejemplo, es el quinto dedo del pie, ¿no? Que a la larga va a desaparecer. A la larga, faltan muchísimos miles de años, ¿no? Vamos a mutar, ¿no? Son las principales características. Habíamos visto las pruebas, por ejemplo, las pruebas fósiles, las pruebas paleontológicas, las pruebas embrionarias. Cuando habíamos hablado de pruebas embrionarias, decíamos, ¿no? Decíamos que diferentes especies tienen la misma forma, forman un huevito, ¿sí? Forman una mórula, una blástula, ¿sí? Pero luego, conforme pasan la división, ya se van separando. ¿Y qué van a formar? Por ejemplo, por acá van a formar mamíferos, por acá van a formar, por ejemplo, aves, por acá van a formar reptiles, así sucesivamente, ¿sí? ¿Sí? Esas son pruebas embrionarias. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y acá, como te digo, es fundamental que te aprendas esto, ¿no? Va a venir mucho esto de órganos homólogos análogos, ¿ya? Sencillito. Yo te puedo poner un ejemplo. Te digo, el incisivo es un órgano vestigial, ¿verdadero o falso? Falso. El molar es el vestigial, que no nos sirve. Y por último vamos a ver el bloque de características de los seres vivos.